Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a explicar el modelo reflexiológico de Iván Pavlov en la psicología. Estaremos hablando acerca del precursor de este modelo y su nombre es Iván Pavlov. Bueno, Iván Pavlov es un filósofo ruso reconocido por sus estudios sobre el condicionamiento clásico y los reflejos condicionados. Su trabajo demostró que el comportamiento humano y animal podían explicarse a través de respuestas reflejas ante estímulos específicos. Por supuesto, el modelo reflexiológico de psicología se enfoca en cómo las respuestas humanas se generan a través de procesos reflexivos y automáticos. En general, este modelo requiere que nuestras acciones y pensamientos estén influenciados por patrones de respuestas aprendidas y por la interacción con el entorno. La conciencia en el ser humano, desde la perspectiva del modelo reflexiológico, se relaciona en cómo procesamos la información y tomamos la decisión. Muchas veces de manera automática. La conciencia implica estar al tanto de nuestros pensamientos, emociones y acciones, y cómo estos se ven influenciados por nuestro aprendizaje y experiencias previas en nuestra vida cotidiana. La conciencia nos permite reflexionar sobre nuestras emociones y ajustar nuestros comportamientos en función de nuestros objetivos y valores. Bueno, siguiendo con el tema, es importante de cómo el modelo de Pavlov, que originalmente diseñado para entender las respuestas fisiológicas de los perros, se convirtió en una herramienta para estudiar el comportamiento humano y cómo los estímulos externos influyen en nuestros órganos y respuestas. El descubrimiento del condicionamiento. Pavlov inicialmente estudiaba la fisiología digestiva de los perros. Su objetivo era comprender cómo funcionaban las glándulas salivales en respuesta a la comida. Pero, sin embargo, observe que los perros comenzaban a salivar antes de que se les presente la comida. O sea, se observaba, ¿verdad? Simplemente al escuchar los pasos del que llevaba la comida o al oír el sonido de la campana. Bueno, este hallazgo lo llevó a descubrir el condicionamiento clásico, un proceso de aprendizaje en que un estímulo neutro, que viene siendo la campana, se asocia con un estímulo incondicionado, la comida, y con el tiempo adquiere la capacidad de provocar la misma respuesta, que es la salivación, ¿verdad? Bueno, ¿cómo este modelo se aplica al comportamiento humano? Bueno, Pavlov creía que el condicionamiento clásico era un mecanismo fundamental de aprendizaje que se aplicaba a todos los organismos, incluidos los humanos. Él argumentaba que nuestras respuestas emocionales, nuestros hábitos y muchas de nuestras conductas son el resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos. Por ejemplo, el miedo a las alturas podría ser el resultado de una experiencia traumática previa a un lugar alto. Las influencias de los estímulos externos. O sea, el modelo de Pavlov destacaba el papel de los estímulos externos en la modulación del comportamiento. Demuestra que los organismos no son receptores pasivos de estímulos, sino que aprenden a anticipar y a responder de manera adaptativa. Bueno, en el caso de los humanos, esto significa que nuestro entorno, nuestras experiencias y las asociaciones que hacemos influyen
en nuestras respuestas fisiológicas y psicológicas. ¿Cómo se aplica al ser humano? Bueno, las respuestas emocionales. El modelo de Pavlov ayuda a entender cómo se desarrollan las fobias, la ansiedad y otras respuestas emocionales condicionadas. Ámbitos y adicciones. El condicionamiento clásico explica cómo se forman los hábitos y cómo los estímulos ambientales pueden desencadenar antojos o recaídas con personas en adicciones. El aprendizaje en la educación, los principios del condicionamiento clásico se utilizan en técnicas de modificación de conducta y en la educación para promover el aprendizaje y eliminar conductas no deseadas. Bueno, esto es importante distinguir que entre el modelo reflexiológico Pavlov y la psique, la conciencia, abordaba aspectos diferentes del funcionamiento humano. Por ejemplo, él dice que se centra en las respuestas fisiológicas y conductas observables. Explica el aprendizaje a través de asociación entre estímulos y respuestas automáticas. Considera al organismo como un sistema activo a estímulos externos. Bueno, ¿qué relación está la psique con la conciencia? Bueno, este modelo reflexiológico tiende a minimizar o ignorar los procesos mentales internos como la conciencia, el pensamiento y las emociones subjetivas. Se enfoca en lo observable y medible, dejando al lado la experiencia subjetiva. Este modelo tiene a ver al ser humano como un conjunto de respuestas y estímulos, ¿verdad? Ahí también se puede decir que el modelo reflexiológico de Iván Pavlov proporciona una valiosa comprensión de cómo se forman las asociaciones aprendidas y cómo los estímulos externos influyen en el comportamiento. Sin embargo, la psique y la conciencia abarca un ámbito mucho más amplio y complejo de la experiencia humana, que incluyen procesos mentales, internos y subjetividad. Es importante comprender que ambas perspectivas son útiles y complementarias, ya que dan información sobre diferentes aspectos del ser humano. Aquí, pues, con esta información es importante conocer que el modelo reflexiológico hasta el día de hoy es un modelo con mucha base biológica, porque centra al ser humano en su comportamiento ante los estímulos y respuestas. Funciones mentales superiores y el enfoque sistémico en el modelo reflexiológico. Al aplicar el enfoque sistémico y las funciones mentales superiores, como el lenguaje, el pensamiento y la conciencia, se considera que estas funciones emergen de las interacciones de los múltiples áreas del cerebro y procesos neuronales. Número 1, la integración del proceso. Las funciones mentales superiores no se localizan en una única área del cerebro, sino que resultan en las coordinaciones de diversas neuronales. Número 2, dinámica cerebral. Se considera que el cerebro es un sistema dinámico y plástico, capaz de adaptarse y cambiar en respuesta de la experiencia. Las funciones mentales superiores se entienden como los procesos constantes y evolución y cambian. Siguiendo con nuestro tema del modelo reflexiológico, ha sido fundamental en la comprensión del aprendizaje y la conducta, pero su aplicación y validez ha sido objeto de análisis y crítica. Aporte del modelo reflexiológico, bases científicas del aprendizaje. Iván Pavlov demostró empíricamente cómo los estímulos pueden generar respuestas condicionadas
lo que sentó las bases para el conductismo. Aplicaciones prácticas. Ha sido útil en áreas como la terapia conductual, la educación y el entrenamiento de animales. Enfoque experimental. Introdujo una metodología rigurosa basada en observaciones y mediciones objetivas del comportamiento. Número 2, podemos decir las delimitaciones y críticas. Reducción conductual. Este modelo ve el comportamiento como un conjunto de respuestas automáticas, ignorando factores internos como la cognición, las emociones y la motivación. Falta de flexibilidad. No aplica conducta más compleja como la creatividad, la toma de decisiones o el pensamiento de abstracto. Menos aplicabilidad en humanos. Aunque funciona en animales, en los humanos el aprendizaje implica procesos mentales superiores que nos pueden reducirse a los estímulos y respuestas. La evolución y enfoque actuales. Condicionamiento operante de Skinner amplió la teoría de incluir el refuerzo y el castigo como moduladores del comportamiento cognitivo. Los psicólogos como James Piaget y Lev Vygotsky demostraron que el aprendizaje no solo es conductual, sino que involucra los procesos mentales activos. La neurociencia actualmente se reconoce que el aprendizaje es un estímulo externo, procesos neuronales, factores internos, la memoria y la emoción. El modelo reflexiológico fue clave en la psicología del aprendizaje, pero hoy se considera insuficiente para explicar la complejidad del comportamiento humano. Su legado persiste en terapias conductivas y la educación, pero se complementa con modelos más integrados que incluyen procesos cognitivos y emocionales. Aplicaciones del modelo reflexiológico en la psicología conductista. El conocimiento clásico de Pavlov se convirtió en la base del conductismo, una escuela de pensamiento que enfatiza el aprendizaje a través de la asociación de estímulos. Se ha aplicado en la terapia de la conducta para tratar fobias, ansiedad y otros trastornos psicológicos. Por ejemplo, en la neurociencia, los estudios sobre reflejos han contribuido a nuestra comprensión de cómo funciona el sistema nervioso y cómo se controlan los movimientos en respuestas automáticas. Por ejemplo, en la educación, entender cómo se generan los reflejos y cómo se condicionan ayuda a entender cómo aprenden los individuos. Siguiendo con la organización anatómica y funcional del cerebro en relación con el enfoque reflexiológico. El modelo reflexiológico explica el comportamiento humano como el resultado de las respuestas automáticas o condicionadas al estímulo externo. Desde este enfoque, la actividad cerebral se basa en circuitos de reflejos neurológicos que regulan la conducta y aprendizaje y la conciencia. También podemos mencionar la organización funcional del cerebro y modelo reflexiológico, como por ejemplo el condicionamiento clásico, a salivar, a oler comida, como el experimento de Pavlov, hábitos adquiridos también al manejar un auto sin pensar en cada movimiento. Unas características las que podemos mencionar son también las que se activan sin intervención a la conciencia,
ahorran energía y tiempo de procesamiento. Son esenciales y la supervivencia y la eficiencia de la vida cotidiana. También la interacción entre procesos automáticos y reflexivos. Muchas de nuestras respuestas automáticas pueden ser modificadas por el pensamiento reflexivo, como por ejemplo el corregir un mal hábito, el pensamiento reflexivo de las repeticiones de una respuesta reflexiva que pueden convertirlas en un automático. Ejemplo, aprender a cocinar y luego hacerlo sin pensar. También les hablaré sobre el reflejo condicionado como vía de acceso para el estudio del cerebro, principios y procedimientos de investigaciones de Pavlov. Durante las investigaciones del proceso digestivo en perros, Pavlov y su equipo observaron que la salivación se produce como reflejo ante el alimento y descubrieron que también en su ausencia, aunque en menor cantidad, después de haber asociado la comida con algún otro estímulo, a estas manifestaciones las nombró secreciones psíquicas y posteriormente reflejos condicionales. Los experimentos sobre los reflejos condicionados tenían lugar en un laboratorio con ambiente controlado. Incluso las salas estaban divididas para separar el perro del investigador y que éste no representara un estímulo indeseable o distractor. Para poder medir la secreción del animal y obtener datos exactos, se le colocaba una cánula en las glándulas salivales que cuantificaba las gotas como gotas por unidad de tiempo. El procedimiento del aprendizaje condicionado asociaba dos estímulos. Uno, estímulo incondicional o neutral, aquel que provoca de forma refleja la salivación. Por ejemplo, alimento, pastillas de carne o gotas de ácido. Número 2. Estímulo condicional, cualquiera que de forma natural no provoca el reflejo de salivación, como por ejemplo luz o sonido. Con lo cual, después de varias sesiones en que estos estímulos condicional se presentaban cercanos en el tiempo o de forma simultánea, la sola aparición del estímulo condicional producía cierta salivación en el perro, es decir, una respuesta condicional, como señalar tortosa y cibera. Este fenómeno se debía a la creación de una nueva conexión nerviosa, no congénita, sino transitoria, entre el receptor y las glándulas salivales. Era constante y controlaba y replicable con otros laboratorios. De esta forma, Pavlov demostró que no todos los reflejos son innatos, sino que también pueden aprenderse. Como en conclusión, podemos destacar que el modelo reflexiológico fue un hito en la historia de la psicología. Su énfasis en la objetividad y el aprendizaje asociativo influyó en el desarrollo del conductismo y sentó las bases más investigaciones posteriores sobre el aprendizaje y la conducta. Además, el modelo reflexiológico ayudó a establecer la psicología como una ciencia natural, al destacar la importancia de los procesos fisiológicos en la conducta. Gracias. Muchas gracias.